Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Interconector Ecosistémico, el papel de los espacios urbanos ante el fenómeno de las islas de calor, a cargo de la arquitecta Catalina Céspedes. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, les informo que esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista de esta tarde, la arquitecta Catalina Céspedes. Es graduada de la Universidad Veritas, apasionada por el arte de diseñar para las personas. Actualmente es parte del equipo Esfera Sostenible. Sin más, le doy la palabra a la arquitecta Catalina Céspedes para que inicie su conferencia. Muchas gracias, Carol. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse. Yo les voy a compartir un poquito de lo que fue mi proyecto de graduación para licenciatura en arquitectura. Primero quiero iniciar poniendo este escenario y quiero que imaginen un espacio o habitar la ciudad de San José que sea bajo una temperatura de 30 grados centígrados durante todo el año. Dando un poquito de contexto, vamos a hablar de las ciudades. Las ciudades son creadas por necesidad del ser humano, pero no han sido del todo planificadas, especialmente la ciudad de San José. El crecimiento urbano puede introducir variaciones climáticas como el fenómeno de las islas de calor, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, y esto hace alteraciones de entornos naturales y morfología de la ciudad. Bueno, mi proyecto se dividió en 3 fases. La primera fase fue la investigación y el estado actual de la ciudad de San José, los puntos de origen y también problemas. En la fase 2 se delimitó el sitio y se hizo una propuesta conceptual del proyecto. Y en la tercera se habló de las intenciones y lo que ya sería el proyecto. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué son las islas de calor? El crecimiento y aglomeraciones urbanas pueden introducir algunas variaciones climáticas, que esto ocurre por alterar el entorno natural, cambiar la morfología de la ciudad, potenciando el calentamiento global por reducir evapotranspiración y cargas térmicas. Esas alteraciones pueden crear un deterioro de la atmósfera y puede modificar los microclimas de la ciudad, que es lo que está pasando ahorita con las islas de calor. Este término isla hace referencia a que hay una variación de la temperatura superficial diferente al resto de su periferia. Esto hace que sea un comportamiento insular. Para mi investigación, categoricé 4 puntos de origen. La primera es la organización espacial, un urbanismo, una ciudad sin análisis climático, una falta de planificación de áreas verdes y áreas construidas. Es uno de los puntos de origen principales en las islas de calor. Después, la falta de vegetación o cobertura vegetal. Hay una falta de sombra natural en la ciudad, hay falta de permeabilidad en los suelos y eso hace que no haya evapotranspiración. La tercera es la materialidad. La reflectancia en fachadas, suelos y techos hace que el diseño, sin conocer la materialidad, aumente las islas de calor. Y otros factores externos como emisiones de gases y aglomeraciones de personas y carros. Entonces, bueno, acá podemos ver algunas fotos de cuál es la situación actual de San José debido a su planificación y morfología, por mapeo de calor y también por estos estudios de fotos podemos ver que las personas buscan eh, refugiarse en sombras naturales en la ciudad, pero no hay espacios en los que las personas puedan sentirse cómodos en San José. También las temperaturas en los suelos llegan hasta 40 grados, ya es lo que está pasando actualmente. Esto me llevó a plantearme la pregunta de si son reales las islas de calor en San José. Hay muy pocos estudios. Cuando estuve haciendo la investigación encontré si acaso 2, entonces eso me llevó a plantearme si sí son reales. Por eso hice este mapeo de áreas verdes versus áreas construidas para entender un poquito cómo está distribuida la ciudad de San José. Y como se puede ver en los 4 principales distritos hay un desbalance muy significativo de las áreas verdes en nuestra ciudad.
Viendo un poquito de datos más concretos, el 75% de los problemas ambientales son generados por los centros urbanos. Hablando ya más en por la temperatura, San José ha aumentado 0.1 centígrados por década y se estima que para el año 2050 la temperatura anual va a ser de 30 grados centígrados. Por eso les mencionaba al principio que se imaginan viviendo en una ciudad con esta temperatura. Acá puedo ver una recopilación gráfica de la temperatura, cómo ha aumentado desde 1901 hasta el año 2015. Ha sido un incremento significativo. Y bueno, acá quise poner como en una cadena de efectos qué pasaría si San José aumentara por lo menos 1 o 2 grados su temperatura anual. Esto hace que existan unas temperaturas más altas, lo que lleva a que haya reducción en la precipitación. Esto hace que la flora urbana pierda un balance hídrico por calor, lo que haría que haya un desacople con los polinizadores y también un desequilibrio con los depredadores como aves y murciélagos. Habría una reducción de la flora por falta de polinización, ya que las abejas no tendrían flores para polinizar. Y esto haría que en la sociedad haya un incremento de enfermedades por sensibilidad al calor en poblaciones como niños, embarazadas y adultos mayores. También habría un incremento de necesidad de recursos artificiales y consumo de energía, como por ejemplo más aires acondicionados, lo que haría que las operaciones en los edificios sean de mayor costo y también eh, haya más contaminación en el medio ambiente. Entonces esto me lleva a una problemática de que si son reales en la capital, no hay o hay muy pocos estudios concretos y no hay estrategias que nos lleven a una solución ante este fenómeno. Y los sistemas urbanos están siendo afectados, los microclimas de las ciudades también, contribuyendo al calentamiento global y modificando grados de confort. Eso es muy importante, ya que mi proyecto no solo se enfoca en lo medioambiental, sino también en la socialización y el confort de los usuarios en la ciudad. Entonces no hay un equilibrio entre las áreas verdes y construidas, ni una restauración del ecosistema urbano dañado ya existente. Eso nos lleva a 3 problemas en específico que también categoricé. El primero son los problemas medioambientales, como mencionaba anteriormente. Hay un impacto en el clima local, perdón, mayor radiación, deterioro de la calidad del aire urbano, reducción de la evapotranspiración y una contaminación atmosférica mayor. El segundo es el disconfort térmico urbano. Para mí este es uno de los más importantes, que si hay disconfort térmico no hay vida colectiva, no hay vida en la ciudad. Y esto lleva también a mayores problemas de seguridad, las personas no tienen espacios públicos, etc. Y el tercero es un deterioro en aspecto y calidad de vida de la ciudad, tanto en cómo se ve la ciudad, pero también en las personas que transitan las ciudades diario. Hay un problema en su salud, el estrés y el estado de ánimo. Entonces, bueno, esta investigación se enfoca y plantea que reequilibrar y revitalizar el tejido urbano por medio de espacios públicos puede ser una estrategia frente a las islas de calor. Esto por una frase de Miguel Ruano, un ecourbanista, que me gusta mucho esta frase, que él dice que hay que centralizarse en restaurar zonas urbanizadas degradadas antes que urbanizar más. Hay que restaurar el equilibrio de un ecosistema urbano dañado o defectuoso. Entonces, bueno, entrando un poquito ya en la delimitación del sitio, en el contexto de en qué lugar me enfoqué para comenzar, entendiendo que los centros de las ciudades son los que tienen mayor efecto de isla de calor, delimité los 4 principales distritos y por medio de un mapeo de calor que hice, eh, pude como distinguir que habían zonas de la ciudad que sumaban y otras que restaban a las islas de calor. Las zonas que restan a las islas de calor son los espacios en la periferia de la ciudad, llegando a los ríos o también espacios como la sabana, que son de cobertura vegetal, y los espacios que están contribuyendo a este efecto son los centros que también tienen mayor flujo de personas, de peatones y de carros. Entonces, bueno, trasladando un poquito más la información, me di cuenta que justo donde intersecan los 4 distritos, los 4 principales distritos, es donde hay un mayor efecto de isla de calor, donde hay mayor flujo de personas, de carros y mayor concentración de edificios.
Acá elegí este trayecto, que es la Avenida Central, por 4 principales razones. Primero, porque está entre un punto crítico en la ciudad por temperatura alta y también por contaminación. Un estudio del Ministerio de Salud determina que estos dos puntos que tienen círculos, que es frente al San Juan y terminando la avenida, son los puntos de mayor concentración de partículas y óxidos de nitrógeno, que irónicamente es justo frente al Hospital San Juan de Dios, que es un punto muy contaminado de la ciudad. El segundo es interconectar zonas verdes para aumentar cobertura vegetal. Por eso es que elegí estos dos espacios para poder hacer como un interconector verde. El tercero es para conectar flujos peatonales altos. Esta zona es por donde más pasan personas caminando. Por lo que decía anteriormente, quería enfocarme también en un espacio que pudiera dar confort a las personas y que pudiera aumentar la calidad de vida y la vida en la ciudad. Y el cuarto es porque tiene bastante aglomeración tanto de carros como de personas. También cabe agregar que en todo el recorrido de la Avenida Central, que es un espacio, como dije anteriormente, bastante transitado, solo hay 10 árboles en total en todas esas cuadras. Acá podemos ver en los datos climáticos mensuales cómo del 2014 al 2019 las temperaturas han aumentado significativamente y hay una radiación bastante importante en los techos de esta zona. Acá un estudio de asombramiento en horas pico. Me quise enfocar en estas horas pensando en cómo era para los usuarios caminar por esta avenida. Se puede ver que en los centros de las cuadras y donde está esto amarillo son las zonas en que más hay radiación solar, por lo que se puede ver que en realidad es toda la avenida central, que no hay ni siquiera cubrimiento de artificial. Entonces eso me lleva a este concepto de interconectar espacios verdes y flujos peatonales por medio de corredores biológicos. Esto junto con el plan de descarbonización, el eje 10, de revitalizar el tejido urbano con trama verde e incrementar áreas verdes por medio de corredores biológicos interurbanos. Esta propuesta tendría 3 fases. En esta primera investigación me enfoqué solo en la propuesta en la primera fase, que es interconectar parques por medio de un recorrido o un corredor biológico para aumentar la trama verde en la ciudad y así poder mitigar el efecto de la de calor, además de poder interconectar flujos peatonales. La segunda fase sería unificar con rutas natururbanas y la tercera interconectar con otros bulevares para poder ir haciendo esta trama verde más grande. Bueno, una ciudad enferma nos lleva a ciudadanos enfermos, por eso me quise eh, hacer como esta analogía porque me parece súper importante. También habitar es parte de los fundamentos principales de mi investigación, necesidad de espacios públicos y confort térmico urbano para habitar la ciudad contemporánea y también la materialidad, ya que lo construido es el mayor contribuyente en las islas de calor. Y esta frase de Alberto Saldarriaga de la arquitectura como experiencia me gusta también un montón porque habla de que la calidad de vida en la ciudad es un complemento de todo. Él dice que esta calidad de vida en la ciudad contempla, infraestructura, expresión cultural, comunicación, comodidad y estética urbana. Y bueno, ya esto ha ocurrido en otras ciudades, principalmente en Australia. Aquí puedo ver en estas imágenes cómo hasta los pavimentos ya se estaban derritiendo, pero también hay ciudades que ya se han estado preparando justamente para esto, como por ejemplo Commonwealth Avenue en Boston. Esto es toda una avenida que ya se ha venido preparando, que son cuadras seguidas donde las personas pueden caminar y tiene bastante cobertura vegetal, tiene un buen sistema de riego. Igual que en Málaga, en España, hay un proyecto de ecosistema urbano bioclimático paisajista y digital que habla sobre estos espacios que mitiguen las islas de calor por medio de controlar los microclimas, el confort de las personas también. Y bueno, ya entrando a la fase 3, que son las intenciones del proyecto y los ejes proyectuales, el concepto, las pautas. Así nace el interconector ecosistémico, que tiene 3 ejes proyectuales que responden a los 3 problemas específicos que mencionaba anteriormente.
El primero es sombreamiento y repavimentación, que responde a los problemas medioambientales. El segundo es la revegetación, que responde al disconfort térmico urbano. Y el tercero es el amueblado y biofilia, que responde al deterioro en aspecto y calidad de vida en la ciudad. Entonces, bueno, me quise enfocar primero en hacer una cuadra como un prototipo de cómo se vería replicado en todas las cuadras. A ver si en este se puede ver. Entonces, bueno, esta es la intervención en Avenida Central entre calle 2 y calle 0 por el Banco Central. Sería un bulevar que pueda tener multiniveles, paisajes urbanos, que lo principal, que tenga jardines públicos para revegetar y también para añadir confort a las personas y para tener microclimas y diferentes atmósferas que inviten a las personas a poder estar en la ciudad y poder recorrerla. Las premisas bioclimáticas, esto también fue fundamental para mi proyecto. El primero es la vegetación como una estrategia pasiva que puede disminuir hasta un 80% de la radiación. Además que cada árbol estaba pensado para que, depende de su orientación, se crearan túneles de viento que pudiera canalizar el flujo de aire y aumentar su presión. El segundo es el sombramiento, que tanto natural como artificial puede reducir desde 1 grado a 2 grados Celsius y reducir la temperatura de las superficies hasta 15 grados Celsius. Y la permeabilidad, que también es súper importante tener suelos, mejor calidad de suelos, ya que utilizar pavimentos claros y permeables pueden elevar la reflectancia hasta un 50% y permitir que el agua drene y se evapore. Esto para evitar que la radiación o el efecto de isla de calor sea mayor desde los suelos. Entonces, bueno, mi proyecto tuvo un programa bastante grande. La idea era que tuviera nodos, que fueran espacios de conectividad social, que tuvieran espacios de recorrido de velocidad rápida para personas que solo estuvieran de paso en la ciudad. También recorridos de velocidad lenta, que fueran como pasajes urbanos para reactivar también la economía. Espacios de pausa, que fuera este bulevar entre oficinas, también espacios de digitalización para que las personas pudieran cargar el celular o tuvieran wifi, y esto mismo también fuera con energía recolectada del solar, y pausas urbanas también para espacios entre tiendas, reunión, socialización, para hasta comer. Los usuarios son adultos mayores, por un estudio que se realiza de que muchas personas mayores acostumbran a pasar su tiempo ahí sentados conversando. Trabajadores también, tanto en oficinas como personas que usan la avenida como medio de paso para ir al trabajo. Universidades que están cerca también, vendedores, ya sean de tiendas o ambulantes, turistas, muchos turistas que pasan por la zona, y otros como personas que van de paseo o con alguna necesidad específica. La idea es que esto sea un espacio para que todas las personas puedan disfrutar y devolver esas ganas de habitar la ciudad por medio de los microclimas. Entonces, bueno, aquí se puede ver un poquito el contexto de la cuadra que interviene. Es, bueno, ya como había mencionado anteriormente, entre calle 2 y calle 0, diagonal al edificio del Banco Central, y ahí está el edificio de Arenas, el edificio cerca del Tostador y también por donde está Spoon. Entonces, bueno, en esta planta lo que quise fue dividir también un poco la sección para acomodar y que no siempre fuera el mismo mobiliario repetitivo, ya que dependiendo de lo que hay alrededor, por ejemplo, tiendas o oficinas, tuviera el mobiliario acorde. Entonces, bueno, primero definí cómo fueran las velocidades. Quería tener una velocidad más rápida en el centro para que las personas pudieran pasar sin obstáculos, y en los costados que las personas pudieran pasar como una pasarela urbana viendo las tiendas, y en los espacios del centro, en estos de acá en el C, que fueran espacios de pausa, que las personas pudieran sentarse, socializar, a comer, a esperar, a lo que fuera. Entonces, bueno, acá se ve un poquito mejor cómo el mobiliario también va a ser modular. En un momento les voy a enseñar cómo estos se modulan.
fueron pensados para que pudieran las personas sentarse y también dejar las bicicletas, pudieran estar debajo de la sombra. Este del centro lo pensé para que fuera un espacio más como de un mall al aire libre y que estuviera entre estas dos tiendas. Y este para que fuera un espacio más como de comer, tomarse un café en la ciudad, que ahorita esos espacios no, pues no existen. Acá se puede ver un poco a más detalle cómo funcionan esos espacios. Acá también siempre pensando en cómo poder distribuir eh, también los árboles para que pudieran tener varias funciones, como por ejemplo sombra, pero que tampoco fuera un obstáculo para las personas caminando, que pudieran canalizar viento, pero que tampoco fuera un viento excesivo. Entonces, bueno, fue como irlo modulando también. Y ese es el mobiliario. Como les decía, se puede modular dependiendo del contexto en el que esté. Digamos, si es una cuadra que solo tiene tiendas, entonces, bueno, que sean un poco más separadas, como el mall al aire libre. Pero si es un espacio un poco más cerca de restaurantes, entonces que pueda servir como para sentarse y tomarse el café de pie o lo que fuera. Acá un poco de la materialidad, esto era súper importante también. El pavimento tenía que ser bastante permeable y con una reflectancia bastante alta para que no contribuyera más, también mitigara este efecto de las islas de calor. Y también un catálogo de vegetación, esto también era muy importante en el proyecto, poder sembrar tanto árboles como plantas que pudieran atraer a los polinizadores y que pudieran los polinizadores también mantener la ciudad, eso con vegetación nativa para que el costo también del mantenimiento en los jardines fuera menor. Acá se puede ver también un detalle de cómo ya se iría armando el mobiliario junto con los sistemas de riego y con la vegetación. Acá está otro detalle. Y bueno, también estrategias bioclimáticas, los árboles, bueno, como elementos vegetales que pueden inducir el flujo del aire, también con los arbustos y los árboles que incrementan la velocidad del aire, que pueden absorber hasta el 70% de la radiación y funcionaría como un canal de viento. Acá también, bueno, hay varios elementos, por ejemplo, un drenaje y un enfriamiento de pavimentación por permeabilidad de superficies. También recolectar agua y jardines para que estos sirvan de riego y poder hacer toda una reutilización de agua. También recolectar energía solar para iluminación y carga digital. Y también aspersores para en momentos de mucho calor que puedan regular un poco la temperatura y poder hacer estos microclimas más agradables en la ciudad. Y bueno, ya aquí paso un poquito a enseñar cómo se vería, cómo agarraría forma este proyecto. Acá se puede ver cómo están estos jardines urbanos y este mall al aire libre que mencionaba anteriormente. En este quería enseñar que el proyecto funcionaría con mucha atemporalidad. La idea es que también contribuya a la seguridad de San José y que pueda ser un espacio que pueda ser utilizado en cualquier momento del día o de la noche con bastante iluminación y que las personas puedan sentirse seguras. En este, lo que me quería enfocar es la materialidad, que es también de los aspectos más importantes para mitigar las islas de calor. Y también vegetación que podría incluso ir colgando entre los edificios. Acá, bueno, ya hablando un poquito como de los beneficios a largo plazo, ¿cuáles serían las mejoras esperadas? Bueno, las paredes verdes podrían reducir la temperatura interna y externa de los espacios de hasta 2 grados Celsius anuales. Los nebulizadores que mencionaba ahora podrían ser o contribuir a que la temperatura sea menos en el área, casi de 5 a 15 grados Celsius. También un 70% de la reflectancia, perdón, podría ser capturada por los árboles. Esto reduciría
el 5 grados Celsius la superficie. También la sensación térmica podría ser más fresca que las zonas sin vegetación de hasta 5 a 10 grados y habría un enfriamiento del aire de 1 a 2 grados Celsius. Y bueno, la situación actual es que hay un 89.05% de área construida y un 10.95% de área verde. Y con este proyecto, con solo esta trama que se agregaría, incrementaría un 11.3% del área verde. Esto contribuiría al medio ambiente, habría un confort y una estética mayor, y el usuario dentro del proyecto estaría con una sensación térmica de 5 grados Celsius más fresco, una temperatura del aire de 2 grados Celsius más fresco y una superficie de 5 a 15 grados Celsius más fresco. Entonces, bueno, esto me llevó a preguntarme otra vez que si podían los espacios públicos tener un efecto significativo ante el fenómeno de las islas de calor. Y bueno, primero en San José no existen estudios concretos sobre el tema. Actualmente solo se encuentran 2 estudios en desarrollo que pude encontrar en Curridabat y Barba de Heredia, y se concluye que sí, que es un efecto real en San José y que ahorita no se le está dando la importancia que realmente merece. Y este fenómeno está afectando tanto al medio ambiente como a las personas y su confort. Esto para mí era vital entenderlo y también transmitirlo dentro del proyecto, que la implementación de áreas públicas sean, que contemplen factores como el sombramiento, tratamiento de radiación, entre otros, pueden aportar a la mitigación de este efecto. Y la intervención en la avenida central tendría ese impacto mitigante por ser una de las zonas más transitadas en San José y muchas otras ventajas a su alrededor. Y bueno, me gustaría cerrar con esta frase de Bruno Estaño de Ciudades Tropicales Sostenibles. Él dice que si se considera que trasladarse es un esfuerzo energético enorme bajo el sol abrasador y que este desgaste energético produce además cansancio, mal humor, desgano, irritación, es comprensible la necesidad de disminuir el calor produciendo toda la sombra que se pueda. En la actualidad nos cansamos innecesariamente pudiendo estar protegidos por sombras fáciles y rápidas de lograr en un clima local. Muchas gracias. Le damos las gracias a la arquitecta Catalina Céspedes por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Bueno, mientras se animan a colocar consultas, mientras voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y dejo a Catalina para que dé unas palabras de cierre. Si gusta, Catalina, puede dar unas palabras de cierre. Claro, bueno, muchas gracias por el espacio, primero que todo, por permitir que tengamos esos espacios de conversación y también para poder exponer un poquito de lo que he investigado. Y también muchas gracias a los que se conectaron, de verdad les agradezco el espacio y bueno, que tengan linda tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a la arquitecta Catalina Céspedes por compartir con nosotros esta tarde-noche.
Damos por finalizada la conferencia. Recuerden que la charla está siendo grabada y se coloca en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí la pueden volver a consultar. Vamos a ver, dice don Marco Antonio Campos, ¿cree usted que las islas de calor son un fenómeno presente en Costa Rica? Gracias, Marco, por la pregunta. Sí, me parece que es un estudio que me costó realmente al principio encontrar información. Tuve que hacer todo un análisis de campo primero. En la universidad tuve la oportunidad de tener profesores que se enfocaban mucho en arquitectura bioclimática y junto con ellos trabajé esta investigación para hacer un análisis de campo que en el mapa que hice como de calor, ellos estuvieron también muy de la mano conmigo y estuvimos llegando a la conclusión de que no hay esos estudios, tuve que hacerlos en sitio y sí es bastante alarmante poder sentir e incluso con herramientas medir cómo están el clima en la ciudad y que no hay ni siquiera acciones que se estén ahorita tomando en cuenta en la ciudad de San José. También de don Marco Antonio Campos, quería preguntar cuál sería la mejor solución para las islas de calor en Costa Rica. Bueno, dependiendo del enfoque tal vez que queramos darle, yo me enfoqué mucho, perdón, en la vivencia de la ciudad. También se puede ver desde puntos, desde solo los edificios. Hablando un poquito específicamente de los edificios, me parece que lo primero es abordar fachadas y techos, pensar un poco desde el momento en el que se está construyendo o se está diseñando, pensar en la materialidad, en fijarnos en la reflectancia también. Y si es ya en la ciudad, pensar en no deshacernos de los espacios verdes que actualmente ya existen en la ciudad y pensar en cómo podemos aumentarlos y también dar espacios para que existan jardines públicos, espacios para que los polinizadores lleguen, incluso también en pequeños jardines que tengamos en casas o cerca de las oficinas o cerca de parques, que podamos tener espacios para los polinizadores, ya sea hoteles para abejas, etcétera, y que se pueda ir formando estos jardines en toda la ciudad. Es como lo que me parece lo más importante. También pensar en los suelos, la salud de los suelos es vital y a veces no se piensa en eso, entonces si uno está haciendo tal vez un proyecto a nivel urbano, pensar en la permeabilidad, a pensar en cómo la lluvia llega a estos suelos para que también respire los suelos y pueda tener todo su ciclo eh, para mitigar esos efectos de islas de calor. Don Marco, ¿nos puede indicar si le quedó claro la respuesta? Aquí tenemos un comentario en el chat. Creo que como estudiante de ingeniería civil no tomamos mucho en cuenta efectos de la construcción como este y me parece que es muy bueno que aprendamos de esto. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada. Ah, bueno, don Marco también. Adelante, don Marco, ya tiene activado el micrófono. Así, muchas gracias. Era así para agradecerle porque sí me quedó, sí me resolvió la duda, porque digamos, yo también, bueno, yo soy estudiante de ingeniería civil y sí pasa que a veces uno no ve esto y de hecho a veces lo comentamos, en una clase lo estuvimos comentando, de que los arquitectos ven más cosas que uno no ve, por ejemplo, desde si el sol va a pegar o no va a pegar y que son cosas importantes que a veces no resolvemos, porque la cosa no es solo resolver un espacio que se necesita, sino también otras necesidades como por ejemplo
en este caso las islas de calor que afectan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, a mí de verdad me impresionó bastante cuando hice ese estudio y recorrí justo la zona de la Avenida Central, que solo existan 10 árboles en casi las 12, 14 cuadras que son, y que todas las personas pasen por ahí caminando, ya sea para esos trabajos o para lo que sea, y que de verdad la ciudad esté tan pues deteriorada y que no se le dé la importancia de lo que son los microclimas y también los espacios de esparcimiento, espacios públicos, etcétera. No sé, me pareció bastante alarmante y por eso decidí como empezar con esta investigación, aunque tuviera que hacer los estudios desde cero. Y sí, más bien muchas gracias, de verdad. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Por acá, no. Listo, entonces damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias a la arquitecta Catalina Céspedes. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.